Hola, ¿qué tal? Sean todos muy bienvenidos a una nueva charla de nuestro ciclo de bioconstrucción. Hoy tenemos la experiencia en diseño y construcción con bambú rollizo de diámetros pequeños en Chile. Todo ese título para la charla que nos estará dando Mayra Bisquet-Chan, que ya está lista por ahí, preparada para compartir toda su experiencia. Pero antes yo quisiera contarles que este ciclo lo organizamos la Ecoescuela Casa Ocoa y el Gremio de Bioconstrucción de Chile en transmisión conjunta y abierta por ambos Facebook. Por ambos Facebook ustedes ven exactamente la misma transmisión y la idea también es mantener un diálogo por ahí. Mi nombre es Gloria Murcia García, soy coordinadora general de Casacoa, la que se define como una plataforma educacional de la sustentabilidad, ubicada en el Valle de Ocoa, en la región de Valparaíso, en nuestro querido Chile central, junto al Parque Nacional La Campana, está por ahí. La forma educacional la definimos como paradigma, entregando cursos, talleres y voluntariados hace ya más de 2 años. O sea, nos adscribimos y promovemos el vivir sobre la base de hábitos amorosos y respetuosos, considerando 3 aspectos: el social, el económico y el medioambiental. Y creemos que una buena pista para funcionar sustentablemente es vivir como lo hace la naturaleza. ¿Y cómo es eso? Siempre lo decimos, en ciclos con componentes colaborativos que trabajan en conjunto para perpetuar la vida. O sea, la naturaleza es cíclica, regenerativa y colaborativa. Y justamente inspirados en estos principios es que nace la alianza de Casa Ocoa con el Gremio de Bioconstrucción de Chile, que ya está próximo a su primer aniversario, este 6 de septiembre. A ver si lo celebramos juntos. Y ya cuenta con 67 asociados, todos capos en distintos temas de la construcción sustentable. Y justamente de este gremio viene su asociada, ya anunciada, Mayra Bisquet-Chan, nuestra expositora del de hoy. Recuerden acercar sus preguntas o el Facebook de Gremio Bioconstrucción de Chile, que vamos a tener un espacio de preguntas al final de la exposición de Mayra. Ahí la vamos a estar ayudando con este diálogo con ustedes. Y por ahí mismo en los comentarios les vamos a compartir un formulario, un link, un formulario muy cortito para quienes quieran recibir el material de la charla, así nosotros poder enviárselos y quedar en contacto, ir formando una pequeña comunidad. Ahora sí, entonces, viene Mayra Bisquet-Chan. Ella es diseñadora en arquitectura de interior de la Universidad de Viña del Mar de Chile. En 1999 obtuvo una beca para estudiar un máster en arquitectura en la Universidad de Zhejiang, China. A ver si lo dije bien. Después le vamos a preguntar a Mayra. Donde previamente estudió idioma chino. Estando en China, conoce el bambú y colabora con el Instituto del Bambú, CBRC, donde participa de congresos y cursos, aprendiendo taxonomía y usos del bambú a nivel internacional. Ha participado en seminarios de bambú en diversos lugares del mundo y actualmente es embajadora de la World Bamboo Organization. Y su compromiso es seguir aprendiendo y difundiendo sus experiencias, comunicando las propiedades y beneficios de este material, principalmente para mejorar la vida de las personas. Actualmente es fundadora de Bambubis, que lo van a ver ahí ustedes en la pantallita, Bambubis Chile, plataforma donde realiza numerosas obras en bambú local, el coligüe, como paneles, estructuras temporales y actividades de trabajo en equipo. Bienvenida, Mayra, ¿estás por ahí? Ahí te veo. Hola, mucho gusto. Muchas gracias por la Hola. invitación. Nosotros felices. Este tema me parece súper interesante, súper atractivo y cómo no, pues, se quieren es un súper aporte para nosotros este ciclo bioconstructivo. Mayra, es todo tuyo el espacio, comparte pantalla nomás. Tal, de acá te apoyamos. Directo al grano. Un momento. Bueno, aquí estamos. Ahí sí, se ve tu pantalla. Fantástico. Bueno, un poco la idea de participar es compartir un poco la experiencia, ¿no? de que hemos tenido con nuestro coligüe, una especie autóctona de Chile
que pertenece al género de las chusqueas. Ahí voy a explicar un poquito qué significa eso. Rangi también se dice en Mapudungún. Y lo interesante que tiene el bambú y por qué nos convoca tanto, porque la verdad es una familia que pertenece a la familia de las gramíneas y existen miles de variedades de ella. Lo bonito y lo interesante que tiene esta planta, que en muchos aspectos tiene mucha similitud a nosotros, a los seres humanos. Está dividido por género. Bueno, obviamente taxónoma no soy, no soy experta en plantas, pero obviamente la pasión ha llevado a querer aprender y compartir un poco los saberes de realmente científico y experto en taxonomía del bambú. Y lo interesante es que se clasifican a través de géneros. Y estos géneros, además, se presentan de manera nativa en bastantes continentes del mundo, de hecho en todos menos en Europa. La chusquea, el género chusquea, es un género que le pertenece a América, lo encontramos desde Canadá hasta el sur de Chile y Argentina. Y estas imágenes, la verdad es que un poco quieren representar las distintas variedades de bambúes que tenemos en el mundo. O sea, hay muchísimas. El 80% se caracterizan por ser huecas, solo el 20% macizos. Las chusqueas en general se caracterizan por ser macizas, aunque no todas. Ayer un amigo, Eduardo Ruiz, que es un experto taxónomo mexicano, decía que él sabía de 3 especies de chusquea en México que eran huecas. Por lo tanto, la diversidad de los bambúes es inmensa. El bambú que vemos aquí, el Dendrocalamus, es una especie asiática bastante impactante porque puede llegar a crecer 1 metro por día. Es un pasto, le llaman el pasto gigante a todos los bambúes, por lo tanto todos tienen capacidad de tener un rápido nivel de crecimiento y esa es una de las características que hace que se considere una planta dentro del mundo de la sustentabilidad y de la ecología fundamental, la verdad. Es una planta además sagrada. Hay registro de esta planta desde la época de la prehistoria. Se encontraron fósiles en épocas donde estaban los dinosaurios también. O sea, de verdad que es una planta que cuando uno comienza a conocerla y ve que tiene todas estas virtudes de la resistencia que tiene sus varas en muchas de las especies, que vamos a entrar un poquito en ese tema luego, sobre todo con nuestros colibres, sin ser un árbol, es una madera bastante dura, si bien es el pasto gigante que tenemos en el mundo, tiene una multiplicidad de posibilidades que llegan a abrumar a veces, ¿no? O sea, podemos, a través de su follaje, absorbe una cantidad de dióxido de carbono bastante importante. Hay mucha importancia también desde sus raíces, sus rizomas, tienen algo bien bonito, que se conectan todos bajo tierra, están todos como de la mano, de verdad se desarrollan muy en comunidad. Otra similitud que tiene a nosotros, cuando comienza a crecer, crece muy rápido, crece con estas hojas caulinares, que son sus hojas en la base que van protegiendo este brote frágil, y luego se va desarrollando y va generando su independencia y su fortaleza. Estos son nuestros bambúes. En Chile se ha reconocido, bueno, se hizo un estudio en el 2002, gracias a la Universidad Austral, a INTEC, varios organismos, donde hicieron experiencias de reconocer los tipos de bambúes nativos que existían en Chile. Se reconocieron 11 especies. Se cree que pueden haber muchos más. Sería interesante poder hacer un estudio actual de cuántas otras especies de bambúes se encuentran. Las características que tienen estas, que son macizas y que las podemos encontrar desde la quinta a la 11ª región. Es muy común hablar y encontrar las quilas y los coligües. Esas son 2 especies que más abundan y más dominancia tienen en el territorio, sobre todo boscoso del sur de Chile. La Araucanía, la verdad es que es uno de los lugares donde mayor concentración de coligüe hay, y es súper interesante también ver cómo se relaciona los mapuches y su cultura con esta planta sagrada.
en casi todos los continentes donde está esta planta milenaria, uno puede ver en su cultura, la cultura de los australianos, de los chinos, japoneses y así, de todos los asiáticos y de Latinoamérica, de México, Colombia, Argentina, nosotros aquí también en Chile, vamos a ver la presencia siempre de los bambúes en las ceremonias, en elementos de casa, herramientas, los instrumentos musicales. Es bien interesante cómo uno empieza a adentrarse en la historia del bambú y va viendo que sus posibilidades y sus condiciones se toman desde muchas aristas, ¿no? Desde la protección ambiental, como son un potente regulador de ecosistemas, sobre todo dañados, como va ayudando a la erosión del suelo desde sus raíces, que, como ya bien decía, están todas conectadas, son una fuerte red bajo tierra, que además a las tierras que están como pobres de nutrientes, las nutre. Eso es como muy interesante, por eso para los chinos también es una planta sumamente importante. De hecho, en el Feng Shui, lo que son los espacios arquitectónicos, la presencia del bambú es fundamental. Y bueno, el coligüe es una especie que a mí me apasiona, además porque me parece fascinante que tengamos tantas miles y miles de hectáreas en nuestro país y que se dé este pasto gigante casi que como una maleza. De hecho, en nuestra cultura, en nuestra sociedad, eh, no está tan bien visto, la verdad, como que no hay una valoración eh, que tal vez podría merecerse, algo que se está conociendo. Hay mucho desconocimiento respecto a nuestro bambú en Chile, y tiene esta particularidad de ser macizo, y si bien es de diámetros pequeños, todos los bambúes cuando van desarrollándose, su crecimiento es tan rápido que es como un adolescente que crece rápido, se desarrolla rápido, pero todavía está trabajando sus músculos y fortaleciéndose y nutriéndose en pleno desarrollo, ¿no? Cuando los bambúes llegan a 3 años, algunos piensan que 5 años de vida, ya sus ligninas y sus sustancias han cubierto toda esta fibra que creció rápidamente y le da una fortaleza bien interesante. Se han hecho bastantes pruebas, sobre todo a nivel de tesis, donde se han sometido pequeños trozos de coligüe a distintas fuerzas, ya sea a la tracción, a la compresión, al pandeo, y sus resultados en términos de resistencia, la verdad es que son bastante llamativos e impactantes. Se han desarrollado a nivel de tesis, pero no deja de ser interesante. Un puente que se trabajó a la tracción. Ahí Daniel Buceta, un gran arquitecto, hizo un puente donde forzó todos los coligües a la tracción con un sistema mecánico de unión con metal, sumamente interesante. Está José Tomás con sus bicicletas también, que hizo hartas pruebas donde sometió trozos de 25 centímetros a distintas fuerzas con una resistencia que superaba los 600 kilos. O sea, hay mucha información ahí como material estructural que de verdad es que llama harto la atención. Estas fibras que van en paralelo, que es otra de las conductas comunes que tienen los bambús, que a la diferencia de las fibras del árbol, de una madera, que son más cortas y son más bien entrelazadas, en los bambúes son fibras que van en paralelo, y del diámetro que se empieza a desarrollar o a crecer es el diámetro que tiene, no va engordando con el tiempo como es la madera. Por eso que se denomina como una planta no maderera o un producto no maderero. Y esta fibra en paralela, que es desde que nace hasta su punta, es una sola fibra, es la que permite también, nos da esta flexibilidad que podemos curvar, sobre todo cuando está verde y cuando no se ocupan herramientas como aplicando calor, generando unas curvaturas también bastante interesantes. Ahora, nosotros contamos con el coligüe, tenemos la bendición de contar con él y encontrarlo en las barracas, porque la verdad es que su comercialización a nivel masivo está en la agricultura y en la minería. Ahí se compran camiones donde cargan 20.000, 40.000 varas de coligüe, donde no hay ninguna selección, no hay
ningún manejo, no se cosecha con algún, o sea, no hay mucha conciencia ni mucha información con respecto a cómo cosechar adecuadamente el coligüe o cómo podarlo. Básicamente es un pasto. Y tampoco existen plantaciones porque pertenece al territorio. Donde hay un claro, el bambú comienza a habitarlo y a recuperar ese espacio, empieza a ocupar los espacios. Y cuando se cosecha para este tipo de ventas masivas, se hace una tala rasa actualmente. No hay una cosecha de ir mirando cada uno de los bambús y decir, mira, este tiene 3 años, 5 años, lo vamos a cortar, lo vamos a vinagrar. Es un proceso natural de tratamiento y lo vamos a procesar para que vaya a la industria de la construcción o del diseño, porque la verdad es que en el mundo del diseño y la construcción todavía no se ha implementado tan masivamente como podría, siendo que es un material que abunda muchísimo. O sea, piensen que si semanalmente pueden salir camiones de 20.000 varas de sur al norte de Chile, la producción es bastante impresionante. Ahí hay una tarea pendiente que debemos hacer aquellos que nos interesa este trabajo, ¿no? Como de empezar a darle la valorización, entregar la información, tener el conocimiento para poder obtenerlo en mejores condiciones y respetando también el entorno. El hecho de que se haga una tala rasa está destruyendo toda una flora y fauna que quizás a primera vista no se visualiza, pero se genera un daño enorme. He escuchado y he leído algunas cosas por ahí donde el monito del monte está en extinción y se piensa que podría ser porque se aturden, donde caen todos los palos. Y así, bueno, hay la ranita de Darwin, hay una fauna interesante también que habita ese entorno que también hay que cuidar. Entonces sería interesante poder llegar a una fórmula donde no se degrade con esa brutalidad y se haga con un manejo un poquito más interesante. Esta es la flor del coligüe, que esta es una de las especies bien interesantes. Una de las condiciones que tienen algunas especies de bambúes en el mundo es que reaccionan a una floración gregaria. Generalmente el bambú florece, semilla y muere. Tiene como ese proceso. Por lo general, las semillas se usan más en laboratorio a nivel de experimentación que para realmente plantar algo, porque es una semilla de lento proceso. Por eso hay mucha filosofía en el mundo asiático de hay que ser paciente como un bambú. Hay historias y mitologías donde dicen que han esperado hasta 7 años para que una semilla germine. Nosotros hemos tenido un par de semillas donde hemos experimentado y no nos hemos demorado 7 años, un par de meses, pero sí es una semilla de lenta germinación. Y aquí también hay un tema que con la floración en nuestro país llegan los ratones, es el caviar de los ratones. Los bambúes tienen bastantes concentrados almidónicos, son bastante dulces. Es por eso la atracción de tantos animalitos. Bueno, y aquí también es interesante ver el efecto, ¿no? Como bien decía, primero florece y luego semilla. También aquí hay una información interesante para poder compartir y ayudar a difundir, ¿no? De cortar la flor para evitar que llegue la semilla o menos semilla para poder hacer un control. Al final, bueno, todo esto se reduce a tener un manejo en lo que ya existe en nuestro país y saber la importancia y el valor que hay en una planta local que abunda, que es sagrada para nuestra cultura mapuche. Si los miramos a ellos, vemos sus rucas y cómo sus ceremonias está presente. La verdad es que es bastante emotivo e interesante, ¿no? Y bueno, y aquí, por ejemplo, hay un ejemplo clarísimo de varas que son llegadas y cosechadas así a nivel de tala rasa, y la imagen de los bambús más limpiecitos y más naranjitos o amarillitos, verdecitos, en fin, fueron sacados de Curicó, del terreno de una persona que quiso tener coligües, pero como no llegar y arrasar con todo, entonces pidió un poco de asesoría y apoyo ahí, y fuimos
y cortamos las varas que visualmente creíamos que estaban maduras, porque tampoco, o sea, él llegó y compró este terreno, no le conocía el pasado, así que como no podíamos decir, mira, esta planta existe desde tal mes, de tal día, etcétera, sino que a la ausencia de la hoja caulinar, que ya les contaba que es como el útero que protege el brote cuando comienza a salir, cuando ya la ausencia de ella y ya se ve que la vara tiene una maduración, hay ciertas cosas visuales que como que uno ya más amarillento intuye que pueden ser maduras, eh, se hace la poda, ¿no? Es interesante saber que se puede contar con este material, sobre todo para nuestro mundo de la construcción, que es lo que nos convoca. Y es muy habitual encontrarse con insectos. Como ya les comentaba, que la comercialización masiva está más focalizada como a la venta en masa, no hay una como atención en realidad a que esté libre de insectos. El hecho de que tenga altos concentrados de lignina, que es como almidónica, lo hace rico, entonces para la construcción también ha sido un tema esto de los insectos. Se habla de que existen, bueno, tres tratamientos o tres sistemas de tratamientos interesantes para el coligüe, que tiene que ver con ocupar preservantes al vacío, generar como algún tipo de intoxicación en la vara, pero hemos visto algunas experiencias donde nos atreveríamos a pensar que como que 75%, quizás 80%, resulta que mueran los bichos, pero no al 100%, como que al parecer son bastante duros de matar estos bichos. Lo que nos ha resultado bien en este último tiempo, que no me atrevería a decir que nos ha garantizado el 100%, pero sí ha mejorado muchísimo la presencia, o más bien la ausencia de insectos en nuestros coligües, es aplicarle calor. A la diferencia de los bambúes huecos que se ocupan otros métodos de impregnación donde a través de las paredes el líquido puede como proyectar y presionar con mayor intensidad, el hecho de que este sea macizo, a pesar de que su interior es más blando que la pared, o sea, en el coligüe tenemos una pared y tenemos un interior que, si bien es más blando, que se podría asimilar quizás a un corcho en lo blando que puede llegar a ser, tiene una pared donde las fibras están más concentradas y tienen más fortaleza, ¿no? Aquí hay un tema. Y hablando de diseño y hablando de construcción y de cómo buscamos idear usos, y ya que tenemos bambúes macizos, hemos ahuecado el culmo. Hablamos del culmo, bueno, algunos hablan del culmo como la caña, ¿no? La caña o culmo sería lo mismo. Yo siento la identidad más en el culmo cuando hablamos del espacio que hay entre nudo y nudo, y aquí rescaté trocitos entre nudo y nudo para poder hacer estos especieros y jugar como un poco como con algún producto, ¿no? Y destacar sus virtudes. La gracia que tienen estos es que tú los puedes rellenar con lo que tú quieras, como la sal, y aísla de la humedad, conserva bastante bien, es un muy buen aislante, por lo tanto preserva bastante bien cualquier alimento que uno pueda tener adentro. Estos son parte de experiencias, ¿no? De que uno va a ciertos congresos y te empiezan a hablar de cosas y dice, mira, voy a experimentar a ver qué pasa con mi bambú, con el bambú que está en mi país, con el que yo siento que tengo más vínculo, ¿no? Y bueno, yo soy de un espíritu mucho más obrero que científico, claramente, o sea, pues, soy más de estar como haciendo y en el taller y en el hacer van surgiendo cosas muy desde lo autodidacta también y de la necesidad de algunas ocasiones como de no sé, rescatar algún rincón mobiliario, de cómo resolver a veces dónde dejar cosas, cómo organizarse. En ese sentido, el colibo ha sido un material increíble porque tiene esta finura, tiene esta simpleza en esta vara delgadita que en la unión se va fortaleciendo, va generando un cuerpo, un volumen, bueno, y lo puede unir uno con lo que quiera, desde el alambre a cuerda, mimbre, tornillos. El clavo es sumamente interesante porque es fierro, los tornillos a nosotros en muchas ocasiones se nos han quebrado, hemos tenido una experiencia ahí con que si va a generar mucha fuerza,
es mejor trabajar con algo mucho más resistente, pero si uno le pone un clavo directo sin hacer una perforación, como ya les contaba en algún momento que las fibras van en paralelo, al forzar el clavo a la fibra tiende automáticamente como a abrir y finalmente se va rajando y abriendo como la vara completa. Entonces se aconseja perforar primero con una broca finita y luego poder pasar el clavo para generar esta unión. Y así, bueno, vamos haciendo pruebas y cosas ahí interesantes. Esto me encanta. Tuve la super oportunidad de trabajar con Antón en Holanda. Él es un escultor maravilloso que se dedica a hacer arquitectura efímera con unos bambúes que él trae de China, pero que tienen una similitud física muy similar al coligüe. Allá se trabaja con un bambú que es hueco, pero también de diámetros pequeños. Nosotros trabajamos con los nuestros. Y aprendí de él esto, lo encontré fascinante, porque podía en un día armar una estructura gigante con una cantidad de personas y se generaba una convivencia y uno más uno más uno iban generando una estructura, así como palito a palito a palito iba apareciendo este volumen. Y después de Holanda, la verdad es que me vine para Chile con esta idea de querer desarrollar el coligüe, nuestro bambú, que por lo demás ni yo sabía que teníamos bambú en Chile, lo descubro cuando estoy en China. Y, y llegué y al principio la sorpresa fue, bueno, que todos me decían que hacía acá, si acá no había bambú, y era como, tengo una tarea aquí, hay algo interesante para descubrir y experimentar, en fin. Entonces, cuando volví de este lugar, con toda esta experiencia y todo el aprendizaje que tuve de parte de Antón, con toda la generosidad que él tiene también, es un hombre increíble, un gran amigo por lo demás, me vine a Chile con esa idea, ¿no? ¿Cómo presento el coligüe y digo que es un bambú y que todo el mundo le huele la cabeza? Y con toda su venia y con todo su apoyo, me conseguí los elásticos y empecé a armar cuentos y pasó algo re interesante, que se generó la oportunidad perdón, se generó la oportunidad de trabajar con personas, empezar a construir. Entonces, cada uno construía una pirámide, se trabajaba un desarrollo personal y me parecía súper interesante como también el coligüe, bueno, no, en los bambúes, no solo el coligüe, tienen esta condición de que sí, sale una vara, pero nunca está sola, viene el de al lado y aparece esta complicidad y esto, el trabajar en conjunto y se va sumando y al final siempre aparece el bambú como un referente a nuestras conductas humanas y eso es algo que siempre me ha parecido increíble. Hay mensajes como frases de los chinos que dicen que hay que ser flexible como el bambú, como eh, tener la fuerza del bambú, tener la capacidad de flexibilidad que tiene un bambú. Los japoneses dicen que ante las tormentas hay que dejarse caer, si la tormenta siempre va a pasar y uno siempre va a tener la capacidad de poder levantarse, eso lo hace un bambú. Y en este trabajo en equipo aparecen todas estas referencias y uno las vive, porque está ahí uno construyendo con un palito, otro palito, que crea la pirámide, se junta con el de al lado y juntan sus pirámides y crece una pirámide más grande, y luego todos juntan sus pirámides y aparece una estructura de 12 metros que uno mira hacia arriba y dice, oh, mira, fuimos todos capaces de construir esto, sí, vamos todos para el mismo lado, y hay un incentivo, hay un entusiasmo, hay el querer creérsela, y genera un entusiasmo que la verdad es que llena el corazón y que llena las ganas de seguir haciendo cosas y uno se va dando cuenta que el coligüe no es solo una varita, no es un pasto gigante, ¿no? Sino que es mucho más profundo y tiene mucho más filosofía que solo un material estructural, que importantísimo que lo sea también porque nos va resolviendo temas, ¿no? Y aquí ya empezamos como ya empieza a haber un reconocimiento del coligüe, la gente ya empieza a ver que sí, que se ve bonito, que entretener un muro de cemento de estos bulldogs y tener el coligüe que da toda esta calidez, que transforma estos espacios, que le da carácter. La presencia de los bambúes como dan personalidad, les generan
un espacio que se transforma completamente cuando aparece. Y eso es lo que nos encanta y nos apasiona de nuestro trabajo, la verdad, que todos los días, aunque estemos haciendo panel y es como hoy de nuevo haciendo paneles, no para de embellecer un espacio y todo estar contento en torno a ese lugar, ¿no? Y una de las cosas que también, bueno, este es el techo de un restaurante que es retráctil la tela, y este fue el primer desafío de la arquitectura permanente, como que hubo mucha fuerza en la arquitectura efímera, un poco por los bichos también, un poco porque no sabía la durabilidad del material, no hay tanta experiencia, pero también había que lanzarse y había que probar estructura, y qué mejor estructura que la triangulación. Las cerchas jamás fallan, están súper probadas, son súper conocidas, es una estructura elemental en la arquitectura, y empezamos a hacer pilares y vigas en base a cerchas, generando luces bastante interesantes. La comercialización del coligüe es a 4 metros de largo por lo general, y aquí cubrimos 6 metros y medio de largo con una altura de 4 metros 50, y fuimos como uniendo, ensamblando un coligüe con el otro para ir generando una vara más larga, y con las triangulaciones, con las diagonales, se fue generando esta rigidez. Y es muy interesante ver cómo rigidizar un coligüe que es tan flexible, ¿no? Pero la arquitectura efímera siempre aparece. Es súper interesante trabajar con el elástico porque te permite amarrar y que, estrangulas todos estos encuentros del coligüe a tal punto que se hace un nudo estructural en ese encuentro, y en un día puedes armar una estructura para celebrar un evento en el patio de alguien sin tener que estar semanas construyendo algo. Da la calidez, le da la personalidad al espacio, se disfruta, se celebra, y luego en 2 horas uno viene y desarma todo lo elástico, se juntan todos los coligües, se arman paquetitos y uno se va para la casa. Entonces es un elemento además que genera soluciones espaciales en un corto plazo bastante interesante. O sea, ahí vamos viendo cómo hace de sombra, cómo limita el espacio. eh, es como, no para de sorprenderte, ¿no? Cuando uno empieza como a generar ciertas geometrías. Bueno, para mí el triángulo es la geometría estrella, porque se va transformando tridimensional, en el formato que sea, en el volumen que sea, y te va dando una linda resistencia. Este fue un encargo de Ciudad Emergente para el FIS, para el Festival Internacional de Innovación Social, que tuvo bastante éxito y de verdad que generó una solución de sombra importante para los pocos días que duraba el evento, ¿no? También para FIS hicimos estos stands, eh, lo mismo, se arma en un corto tiempo. Aquí trabajamos con unos arcos que a través de la triangulación cruzada fuimos triangulando, o sea, fuimos armando una curva a través de líneas rectas, y esto se fue modulando y se podía ir repitiendo esta modulación infinitas veces. O sea, podíamos aquí hacer un puente de 100 metros de largo si se nos daba la gana, ¿no? Y es bonito cómo nuevamente aparece como esta sumatoria de varas que se van eh, creando, se van uniendo y va apareciendo esta arquitectura que va resolviendo, ¿no? Resolviendo encuentros, otros tipos de geometría, siempre con el triángulo. Esta es la estrella que también va tomando su volumen y su carácter, y tiene esta misma idea de modulación, donde uno va repitiendo este módulo y puede ir transformando este espacio y dándole el tamaño que uno quiere. Sí, bueno, si se fijan ahí, siempre aparece el triángulo en todas las ideas. La intención siempre es poder en corto tiempo poder resolver en lugares que,
que a veces no tienen las condiciones y darle las condiciones para que se pueda celebrar el espacio. En plena ciudad, que eso también es interesante, llegar a un parque tan concurrido como el parque forestal y tener un día para armar algo y celebrar, la verdad es que amerita. Sí, y además nos permite este tipo de lugares públicos difundir también el uso del bambú chileno, de mostrar que tiene condiciones estructurales y, y de flexibilidad que de verdad mucha gente desconoce. Aquí este es un proyecto más a largo plazo. Esto, bueno, era un proyecto que iba a durar un año y creo que vamos por el cuarto año. Y es uno de mis proyectos favoritos, la verdad, porque se hizo colaborativamente. La construcción, la aparición de este espacio se hizo con todo el equipo de la red chilena del Coligüe. Tenemos un grupo importante de gente que trabaja con el Coligüe, que hace cosas maravillosas, cada uno de ellos en sus temáticas. Y espero que tengan la oportunidad de que estén aquí también. Y trabajamos a nivel modular, o sea, se reciclaron estos neumáticos, se hicieron pilares que se cerraron en su base y se abrieron en su extremo para poder tener mayores puntos de apoyo para el cielo. Se trabajó con planchas, con láminas, que fueron cada 3 metros armándose esta extensión, y la gracia era poder generar como un gran cielo que protegiera esta plaza, que una plaza que se recuperó en un sitio eriazo, y ahí se hacen talleres de permacultura, hay unos food trucks con café y uno puede estar ahí bajo esta sombra y habitar este lugar, sino en verano en Santiago un poco inviable, ¿no? Este es otro material interesante que nosotros hemos experimentado poco, pero existe y abunda muchísimo en el norte de Chile, que es el cañaveral. No es un bambú, es un primo de los bambúes, pero también tiene cosas súper interesantes, porque también es una caña que pertenece a nuestro territorio, ya no al sur, sino que al norte, que se puede tejer. Esta es una caña y un trabajo que viene de Arica, y también te ayuda a resolver muchas cosas, y bueno, y combinado siempre con el coligüe, uno va dándole el soporte, y el hecho de que sea un tejido te permite esta flexibilidad también para poder jugar como con las curvas. Es bastante interesante ver cómo las fibras hacen su aporte a resolver temas arquitectónicos importantes para la vida de uno. Evidentemente necesitamos refugio, necesitamos estar protegidos del viento, de la lluvia, del sol, y que las fibras aparezcan y que estén en abundancia y puedan resolver estos temas, la verdad es que es sumamente importante. Otro ejemplo de cosas que se pueden hacer con el material, la verdad es que el uso del material es infinito, ¿no? No hay cómo parar. O sea, los chinos siempre dicen, y yo siempre lo digo, se lo repito lo que ellos dicen, que hablar de la cantidad de cosas que se pueden hacer con el bambú es hablar del infinito. O sea, no se puede decir, hay 1000 cosas que se pueden hacer, hay millones. Y la creatividad de cada uno también está como siguen apareciendo más y más posibilidades de hacer, desde la, el aprovechamiento de la biomasa, del carbón activado, el brote que es comestible, que no lo hablé, pero es súper interesante saber que no todos los brotes de bambúes se comen, eh, pero el brote de coligüe sí. De hecho está en la alimentación de los mapuches, es altamente nutritivo. Tenemos una amiga de India que se dedica al estudio de los brotes comestibles, y ella decía, esto es medicina, ayuda a desintoxicar. Podría enumerar, bueno, tiene vitamina A, B, C, D, B12, tiene como, de verdad, potasio. El brote de bambú tiene una cantidad de nutrientes y te alimenta y te desintoxica. O sea, de verdad que es una medicina. O sea, el bambú no solo nos otorga este material estructural,
sino que además nos nutre, nos sana, nos protege, nos resuelve todo tipo de temas. Y estos son ya, bueno, algo más permanente, las cerchas, combinado, la estructura del coligüe combinado con los nepal, con las esterillas, estas tejidas de cañaveral, resolviendo temas de sombra. Y otros ejemplos de cosas que se pueden hacer, que es este maravilloso juego de escalada de niños, que lo pueden descubrir desde todas sus caras, desde el interior, colgándose. La verdad es que a uno le dan ganas de subirse, hay que hacer una escala de adulto. Y las piezas también para poder escalar son trocitos de coligüe, restos de madera, o sea, al final uno se da cuenta que el recurso abunda y las posibilidades de hacer cosas también abundan. Y aquí ya, bueno, detalles de una cercha donde se perforó, se unieron tres varas consecutivas, aquí se puede ver, para poder fijarle un perno. Más bien esto, bueno, es un hilo que tiene 5 milímetros de diámetro, apretado con tuerca y contratuerca, para poder recibir una luz de 8 metros y en su futuro ser una sombra. Interesante también esta parte porque tiene mucha resistencia el coligüe cuando es una vara madura. Es importante también tener ese dato y no perderlo de vista. Cuando uno va a una barraca, como ya les contaba, que se vende a granel y se encuentra porque básicamente la agricultura es quien se lo lleva todo y no les importa la condición de la vara. Es muy bueno si alguien quiere trabajar con el coligüe y tiene acceso a ir a encontrarse con estas varas en una barraca, observarlo y ver que la cutícula sea más bien lisa y no rugosa. Cuando hay una cutícula rugosa, los contenidos de agua en los bambúes es muy alto. Entonces, si se seca, como que se ve el hueso del bambú, se ve la fibra, como que se chupa. Entonces, cuando uno ve que una vara tiene estas como fibras bien marcadas, como si se viera el hueso en una persona con anorexia, es lo mismo. Y uno dice, bueno, esta fue una vara nueva, que estaba en su proceso de crecimiento, o sea, creció lo que tenía que crecer, pero necesitaba los 3, 4 años de maduración para que la fibra se hiciera más resistente, se llenara de estas resinas, y como no lo hizo, es puro contenido de agua y genera esta reacción. Es una forma de poder leer cuando ya la vara está cosechada, de una vara madura de inmadura es esa, ¿no? Como ver la rigurosidad de la vara. Y esto, bueno, son las varas que están pasando por el proceso de calor, que les hablaba en un principio de que los métodos de tratamiento. Lo único que ocupamos es soplete, el soplete que usa un gáfite, y vamos pasándole lenta y paulatinamente sin detenerse por la vara, y las fibras de los bambúes son bastante conductores, entonces aumenta la capacidad calórica, no se quema porque la cutícula es bastante densa, la fibra exterior es bastante densa, cuesta mucho no cuesta mucho, pero cuesta más que lo normal, que se incendie, que prenda fuego la vara. O sea, al principio absorbe el calor, lo contiene. Claro, después una vez que ya pasa el tiempo y rompe la cutícula, lo que hay adentro, como es blando, se hace ceniza, se consume rápidamente, pero tiene un retardo del fuego, y eso permite que uno pueda pasar con el soplete, aplicar el calor a lo largo de la vara, y este aumento de temperatura ayuda a que los bichos que estén adentro mueran por el calor, ¿no? Y se quemen adentro. Y esto ha sido lo más como eficiente que hemos experimentado hasta hoy. Ahora, las demás experiencias, la verdad, que han sido de otros, del cual nos han compartido, y es la información que tenemos. No hemos llegado a hacer como una cámara y hacer como pruebas de experimentación,
porque no, al final el día a día nos va comiendo y como que no nos dedicamos un poco quizás más a la investigación por ahora que estamos viviendo una situación de tránsito, pero está interesante ver cómo funciona el calor, cómo cambia la vara, la fibra aparentemente se hace mucho más dura, el hecho de esto que tenga esta lignina, que es más azucarosa o más almidónica, al calor pareciera que como que se carameliza y genera una resistencia mayor en su cutícula, por lo tanto ayuda a mejorar también la durabilidad de, del material. Todos los bambuceros siempre repiten y dicen lo mismo, que es súper importante al trabajar con bambú que tenga botas y sombrero. Y en nuestro caso, mucha gente nos pide, es parte de nuestro trabajo en la empresa, hacer paneles para el exterior. Entonces lo que nosotros tratamos de hacer es generar como doble capa de sello de barniz para exterior, como de protegerlo para que dure y pedirle a la gente que va a tener estos paneles que le haga una mantención, que los pinte cada cierto tiempo para que vaya durando en el tiempo, y finalmente nosotros igual trabajamos con la vara al exterior y expuesta, o sea, no, como que nos hemos respondido a eso desde esa solución. Y hemos sopleteado también en esta casa que nos estamos construyendo las varas, porque no tenemos experiencia mucho en la construcción. Está siendo nuestra primera experiencia en nuestra casa y la quisimos hacer de quincha. Entonces hemos revestido la casa por dentro y por fuera poniéndole coligüe, sopleteado, y la forma de que lo fijamos a la tabiquería fue primero perforando y luego entrando con un clavo para que además nos ayude a que sea altamente resistente. Gracias, bueno, a la asesoría de todos nuestros amigos del gremio de bioconstrucción hemos construido también esta casa. Rodrigo Blum, que fue nuestro asesor de la fundación, que es una fundación de Superadobe, nos recomendó que lográramos tomar la solera inferior con la solera superior con una sola vara, así que le hicimos caso y eso ha hecho que la casa esté como toda tejida y contenida y abrazada por el coligüe, cosa que nos parece magnífico vivir en nuestra casa de coligüe. Y estamos en el proceso actual de trabajar con tierra alivianada, con paja, también con mucha asesoría de nuestro amigo Juanjo de Construpaja, de Bárbara, Esteban, de Copanal. No puedo no nombrarlos porque la verdad es que ellos han sido amigos, colegas, asesores maravillosos que han estado súper presentes. Nuestra arquitecta, Tina Serrano, Cristina, también del gremio. O sea, al final, la verdad es que así como hemos experimentado que el coligüe se convierte en algo sumamente colaborativo con la red chilena del coligüe, con el mismo gremio, o sea, lo estamos vivenciando en esta experiencia, que ha sido lanzarnos con algo y sentir que tenemos como todo el apoyo para poder hacer las cosas lo mejor posible. Así que seguimos generando redes y tejiendo, que es una de las virtudes que tiene el bambú y que tiene nuestro coligüe, como nos va entrelazando y nos va enseñando a través de su propia estructura, de la propia característica física que tiene también, a también nosotros como un poco llevar la vida, ¿no? Y ahí, bueno, siempre se tiene que trabajar con amigos, solo es muy difícil. Y aquí estamos llenando la quincha y lo que les explicaba de la paja alivianada en barro. Estas son nuestras piscinas que se los quería mostrar, donde aquí está la tierra de nuestro mismo terreno en agua, disuelto, y ocupamos estos bastidores para hacernos más fácil botar el exceso de agua de la paja, y aquí ya va en su carretilla camino a llenar la casita, que gracias a los amigos de la zona hemos logrado avanzar. Y hasta ahí mi experiencia y lo que he querido compartir con ustedes. Aquí, bueno, soy yo la vocera, estamos con Stephanie Gil, mi socia, en este camino
de seguir aprendiendo y compartiendo nuestra experiencia y lo que ha sido hasta hoy trabajar con el Coligüe, que nos enamora más y nos apasiona más cada día en vez de irnos tirando hacia abajo, así que eso nos deja sumamente contentas y agradecidas. Qué lindo, Mayra, oye, se nota, como que exudas el amor por el Coligüe, así que hasta acá llegó. Mira que Mayra está en la región de, la sexta región, en la de O'Higgins. Nosotros estamos al lado de Valparaíso, estamos ahí cerquita. Llega la vibra. Qué bonito. Sí, yo había visto un adelanto de la presentación ayer y ya había quedado impresionada, porque justamente nosotros en Casa Cuá nos hace sentido una estructura así de Coligüe con el pellero, lo estamos necesitando y fue una idea que cayó del cielo. Ahí está, un regalo. Sí, no, es que de verdad da para mucho, de verdad súper versátil. Yo quedé impresionada, así que gracias. Oye, y queremos abrir un poquito el diálogo. Tenemos aquí, me están ayudando con los saluditos y las preguntas. Mira, vamos a leer unos saluditos, chiquillos, de Camilo Andrés Wallace. Te dice, hola Mayra, atentos desde Maule, mira, se une Chile. Gran amigo del gremio también. Otro del gremio que estuvo con nosotros la semana pasada, Bitoco Águila Sideral. Te manda saludos desde Valparaíso. Lindo. Está ahí Víctor, saludos a Víctor, que estuvo hablando de Adobe. Sí, tremenda charla que se mandó Bitoco, bella. Exacto, estuvo muy buena y quedó en los Facebook, los pueden ver ahí en los videitos. De hecho, hay gente misma del gremio que los ve después y pueden hacer comentarios, ahí después van. Sí, véanla, porque está re buena. Está súper buena. Y dice María Lourdes Morán Purizaga. Buenas tardes a todos los amantes del bambú. Saludos desde Perú. Qué lindo. Buenísima, María Lourdes. Ya, a ver, tenemos aquí una preguntita de Jaime Vargas Sáez. Y dice, ¿es posible plantarlo, cultivándolo? ¿Cuánta agua consume para su crecimiento? Claro que es posible plantarlo. Bueno, hay que ver dónde se está también. Bueno, se dice que los bambús son carne de perro y que se adaptan en todo territorio. De hecho, en Chile hay especies introducidas desde China y se ha introducido muchas especies de bambú en distintas partes del mundo, o sea, de China a México, de México para acá, y así uno va como viajando con bambú de especies de un lado para otro. Son bastante adaptables. Se puede plantar, ideal igual buscar, saber en qué territorio se está y ser un poco igual, un poco, no sé si respetuoso o coherente es la palabra, creo que no, pero por ejemplo los coligües, las especies de coligüe son más cordilleranas, son de mayor altura. De hecho hay una especie muy parecida al coligüe que llega a tener 5 centímetros de diámetro, pero se encuentra como a 2000 metros de altura. Hay muchas quilas que son más costeras, entonces también depende de dónde esté y qué quiere plantar. En la zona central hay una especie que se llama Philostachys aurea, que es una especie asiática, pero que de verdad que está en todas partes del mundo. O sea, donde uno va encuentra Philostachys aurea. Hay gente trabajando con Philostachys aurea también, que es una especie hueca, de diámetro un poco mayor al coligüe, que puede llegar, aquí en Chile yo no he visto tan grandes, pero pueden llegar a 7, 8 centímetros de diámetro. Entonces también tiene que saber qué especie, dónde está, en qué especie quiere plantar, qué especie quiere plantar de acuerdo a la geografía, cuál es su intención. Dentro del mundo de los bambúes también hay bambúes que se les considera invasivos por su tipo de raíz. O sea, hay dos clasificaciones de rizoma o de expansión de raíces en el mundo del bambú, y una es como un rizoma de cuello largo, entonces como que viaja hasta que crezca uno y genera como su propia comunidad, y hay otros que son como más de matorral. Están los monopodiales que se llama, que son más monopodial, que va uno aquí y el otro allá, que son los bosques penetrables. Uno puede recorrer un bosque de bambú cuando los bambúes se desarrollan más distante uno del otro. Entonces hay que saber qué espacio quiere habitar, con qué fin, y si es una especie invasora, hay que trabajar en ella, ¿no? Uno de los consejos puede ser que haga una zanja en el perímetro de la planta de bambú que va a tener. Entonces esa zanja, ese corte, en el fondo cuando el rizoma quiera crecer o quiera expandirse,
y llegue a esta zanja y sienta que hay oxígeno, va a volver a la Tierra, entonces no va a cruzar por el aire para pasar al otro lado de este canalcito. Entonces, son formas de poder resguardar una plantación si es que la planta es un bambú invasivo. ¿Sí? Hay que ver cuál es su intención, si es solo decorativo y lo quieren tener en un macetero y porque está en Santiago y los bambúes son unos buenos absorbedores de dióxido de carbono y quiere tener un filtro natural en su casa, tiene que ver qué especies acorde a que sobreviven en un macetero. Oye, qué buen dato ese del dióxido de carbono. Y en general, sí, yo también porque preguntaba si consumían mucha agua. Yo también tengo ese mito, me suena del que se consume mucha agua. ¿Eso sí o depende de la especie? Sí consume mucha agua, son de agua, pero también son muy regulables. Entonces, se dice mucho de la experiencia. Yo no soy dueña, la verdad, en lo absoluto. Aquí yo estoy como compartiendo un poco la experiencia de otros que lo han tenido. Yo recién ahora estoy plantando unos bambúes en la parcela en que me vine a vivir, así que recién estoy empezando a experimentar con la planta así con mis manos. Así que lo que estoy compartiendo es lo que han compartido conmigo. Ya. Y también puedo puedo estar equivocando con la información, pero espero que no. Pero lo que se piensa es que sí, que son absorbedores de agua. O sea, cuando comienzan a desarrollarse, como un buen niño, traga agua, quiere agua, que necesita alimentarse, necesita crecer, agua. Pero ya una vez que son adultos, ya regulan su condición de agua y también pueden ir definiendo que, mira, tengo este periodo de no agua, entonces cuido el agua y guardo el agua que contengo. Y son contenedores de agua. De hecho, hay especies de bambúes en África que concentran tanta cantidad de agua que si tú cortas una vara, puedes encontrar agua dentro del culmo. O sea, ahí... Y también he escuchado historias de gente que ha tenido esta experiencia de que no los riega, o sea, los riegan un periodo, después los deja de regar y como que pierden un poco de fuerza por periodo, pero luego cada temporada van como fortaleciéndose un poco más y al final ya van entendiendo qué ciclos de periodo no tienen agua y cuáles sí, y se van regulando solos. También son capaces de absorber la contaminación, la humedad ambiental, entonces también son capaces de absorber agua desde ahí. Oye, está para enamorarse en realidad, con tanta virtud, está buenísimo. Con razón. Ahora te entiendo. Otra pregunta, dice Astrid Chilensis, está bueno el nombre, Astrid, saludos. Interesante poder cultivarlo en sitio. El sur hierve en Quila. ¿Es lo mismo? Es otra especie. Es un bambú, es otra especie. En el mundo del bambú siempre se habla de los bambúes leñosos y los bambúes herbáceos. Leñoso, bien lo dice, y los herbáceos son más aquellos que tienen una característica o quizás beneficio para nosotros más ambiental que en el uso, ¿no? El hecho de que contenga las erosiones de suelo es súper importante poder contener o contar con bambúes en las riberas de los ríos para que no se desborden. Y así hay una serie de beneficios que tienen. La quila responde a ese tipo de beneficios. Funciona muy bien para la biomasa, pero no sé. Yo creo que se puede trabajar de todas maneras en algunas cosas estructurales quizás más livianas, solo que como la quila no se comercializa, para poder tenerla y poder trabajar o experimentar con ella habría que ir uno mismo y cosechar. Pero la quila sí es una de las especies nativas de Chile, es otra especie de chusquea. Porque, bueno, de hecho ella dice que abunda, así que está sí, bueno para ese material. Hay mucho. Y también se puede comer la quila, entonces una de las cosas para poder pensar en un manejo de un coligual, de un quilantal, podría ser la recolección de brotes comestibles y al cortar el brote obviamente no sale un bambú de ahí porque en el fondo cortaste el bambú antes que se desarrollara, ¿no? Entonces de alguna forma eso ayuda también a regular el crecimiento de las varas y generar mayor expansión, el manejo. De ir como podando y ver qué se queda, qué se saca y un poco manejando ese territorio, que sería lo ideal que eso ocurriera. Y mientras más constructores y más
productores y gente quiere utilizar el bambú mucho mejor, porque en vez de que se corte y se queme, se corta y va a un beneficio, ¿no? Se convierte en un recurso en vez de solo quema. O sea, tú dices por un mundo con más bambúbers, ¿cómo era el que le ponía el gentilicio? Bambuceros, un mundo con más bambuceros. Un mundo con más bambuceros. Un amigo el otro día escribió por ahí el Tomás Bambuceres. Eso me gustó leerlo, Bambuceres. Está bueno. El Tomás de las bicicletas, Coligüe. Ponen Coligüe y van a encontrar sus bicicletas. Ah, buena, bicicletas de Coligüe. ¿Sí? Buenísimo. Otro tema. Otra función más. Oye, siguen los saludos. Dice Simón Delgado Castillo, mira, está desde Panguipulli, siguiendo la charla del Coligüe. Simón, qué lindo. Simón. Jaime Vargas Sáez desde el Valle de Elqui. Mira, ahí también otro valle. Nosotros estamos desde el Valle de Ocoa, él está desde el Valle de Elqui. Ahí tienen mucho cañaveral y hacen mucho tejido en el Valle del Elqui, hay mucho tejido. Lo ocupan como cortavistas para proteger las casas de sombra. Mire, desde el sur tenemos de todas partes. Tamara Arellano Jofré manda saludos y dice, maravilloso material. Vamos con la última preguntita, mira, de Nata Camp. Dice, ¿hay algún tipo de barniz ecológico para proteger el Coligüe? Sí, se llama barniz holandés. Barniz holandés. Sí. Y no me sé la receta de memoria, pero lleva aceite de linaza, aguarrás, cera de abeja, bórax. Creo que lo tengo medio a la mano, espérame. Lo puedo mandar de pronto por ahí, no sé si alguien me escribe, yo me puedo comprometer a dar la receta del 90% de tanto. ¿No? Ya, acá está. Mira, justo. Mira, para 4 litros de barniz, 1 litro de aceite de linaza, 3 litros de aguarrás, 80 gramos de cera de abeja, 90 gramos de ácido bórico, 90 gramos de bórax, 60 gramos de sulfato de cobre. Y esto se calienta en una olla, se hace que se junten todos y ahí uno tiene un barniz protector para maderas y coligües. Y hay otro dato de nuestro amigo Rayo, también de la red del Coligüe. Somos toda una gran familia aquí. Que llegó el otro día con unas muestras en un cartón corrugado donde aplicó barro con cáscara de naranja molida, acerrín, cochayuyo, y generó como una pintura espesa y la estuvo como aplicando al cartón y a otras superficies lisas, y luego lo sometió a agua, a fuego y qué sé yo, y fue un súper impermeabilizante. Yo estoy ahí súper atraída por hacerlo pronto y tener porque aquí estoy en un clima igual súper húmedo, donde todo songuea, así que le tengo fe a que esa es una solución. Así que a ver si ahí amigo Rayo haciendo sus invenciones, un inventor. Así que buenísimo. Ahí sí, hay mucho por experimentar y por hacer, la verdad. El tema de tener el barro también en las manos te ayuda también a llegar a inventos y soluciones que están aquí, pues que están a la mano, sin nada tan complejo, ¿no? Que es un poco la idea de simplificar las cosas, no de complejizarlas. Exacto, ¿no? Y muchas bondades por descubrir aún parece. Dice Maximiliano, lo puso así separado. Hola, ¿es posible preservar la quila así como se preserva el coligüe con soplete? Siguiendo con la quila. No lo sé porque nunca lo he hecho. Ya, pero por descubrir, hay que hacerlo. Yo me imagino que sí, pero es una especulación, por lo tanto no puedo dar la respuesta con certeza, solo puedo dar una apreciación. Ya, Maximiliano, aprobar, mano a la mano. Y ahora sí, la última pregunta de Nico Dombey. Dice, el tipo de elástico que se usa para hacer las uniones, en estas estructuras que tú mostrabas. Sí. El elástico para el billete, pero en vez de ser delgado, tiene 1 centímetro de espesor, o de ancho, 1 centímetro de ancho. Ya. Y se encuentran en las empresas, fábricas de goma. Súper. Y los venden por kilo.
Ah, ya. Genial. Y lo que hacemos es armar, que son varios, no tengo ni una mano, siempre ando con... Mira, si me aguantan, lo voy a mostrar. Tienes todo ahí, es tu set. Ahí está. Ah, es como un colet, casi. Claro. Entonces, este se junta con otro, me faltó otro, no lo voy a buscar porque ese sí no lo voy a encontrar. ¿Ves que tiene esta elasticidad? Entonces, cuando tú lo juntas con otro y vas armando una cadena con otro, vas generando una tira más larga y eso lo agarras a una vara de coligüe y empiezas a unir todas y te va quedando esta unión. Súper. Oye, buenísimos los datos, ¿eh? Del 1. Les queremos recordar que ya sea por el Facebook, si están conectados por el Facebook de Casa Ocoa o bien por el Facebook del Gremio de Bioconstrucción Chile, ahí les compartimos un link donde con un par de datitos les podemos acercar el material de la charla y unas cositas extras que les va a compartir Mayra de su amado Coligüe, para que se fijen ahí en el link de ambos Facebook. Y nosotros te queremos agradecer, Mayra. Ah, y te quiero preguntar, ¿es posible porque hay gente que de repente ve la charla después o algunas preguntas que nos llegan despasadas? ¿Tú le puedes echar una miradita para ir después respondiendo algo que se nos haya quedado Sí, por en el supuesto. tintero? Cuenta con Súper. eso. Sí. Ya lo saben, muchachos, así que si quedó algo en el tintero, una pregunta, un saludito, Mayra después va a aplicarse con bambubis. Sí, de todas maneras. Súper, muchas gracias, Mayra. La verdad que estuvo súper interesante el tema de hoy. Y esto es como les contábamos al principio, parte de un ciclo. Y este ciclo continúa hasta el martes 15 de septiembre. Vamos en la mitad. Justo vamos en la tercera charla. Nos quedan 3 más. Y para el siguiente, el martes, ya va a ser 1 de septiembre. Ya llega, se acerca la primavera. El próximo martes 1 de septiembre vamos a estar con otra socia del gremio de bioconstrucción, que es Constanza Barrenechea. Ella viene de reciclería en Pucón, en la 9ª región, en la región de la Araucanía. Nos vamos moviendo por Chile, me gusta eso. Ella es arquitecta y nos va a estar compartiendo su experiencia con el reciclaje en la arquitectura. Lo encuentro súper interesante también. Sí, súper innovador lo que hace la Connie. Excelente, sí, y la vamos a conocer porque claro, todo este ciclo fue armado así como de lo más general, y de ahí vamos viendo temitas particulares como el tuyo, como el de Constanza, y todavía otro par de martes que nos quedan. Viene el cartón, hay hablando del cartón y la geometría natural, que lo dejamos para el. Así que te queremos agradecer nuevamente, Mayra, por tu tiempo, por compartir tu experiencia, que va a seguir ahí respondiendo, va a enviar el material, así que chiquillos ahí inscríbanse. Y por tu amor al colegio que se transmite, muchas gracias. Nada, un placer haber compartido, la verdad. Yo gozo hablando de nuestros coligües. De nota. Así que un abrazo grande para ti, Mayra, para todos ustedes que nos acompañan. Yo siempre les digo, sin ustedes esto no tendría ningún sentido, crear ni compartir nada sin esta comunidad que se va armando. Así que les agradecemos por estar ahí los martes, por conectarse. Sigan atentos, que siguen las sorpresitas y este aprendizaje compartido, colaborativo, cíclico, regenerativo, bueno, sustentable. Así que muchas gracias. Un abrazo, Mayra, un abrazo a todos y nos vemos el próximo. Nos vemos el próximo martes. Chao. Chao.